Bueno, arranquemos de una vez con este análisis. Hoy nos vamos a meter en un laberinto mental fascinante, pero la verdad un poco oscuro. ¿Cómo funciona nuestra cabeza cuando estamos bajo presión? A ver, casi todos pensamos que el estrés moderno es, ya saben, una simple molestia, ese dolor de cuello después de un día pesadísimo. Pero si miramos la biología y la psicología de cerca, la historia es muy diferente. Literalmente, cuando dejamos que el estrés diario se acumule, se enciende una chispa biológica que, en los peores casos, puede escalar hasta la violencia física o sistémica. Y hoy justo vamos a desenredar cómo pasa todo esto. Ok, vamos a ver nuestro mapa de ruta de hoy. 1. El cuerpo en alerta. 2. El ego y la frustración. 3. El famosísimo secuestro amigdalino. Y 4, para no dejarnos con angustia, la prevención y regulación emocional. Así que pasemos a la primera parte, el cuerpo en alerta, la chispa biológica del estrés. Para entender de dónde sale la agresión, hay que tener algo súper claro. El estrés no es una nube negra de agobio y ya. Es pura biología. Es un mecanismo de supervivencia súper antiguo que nos salvaba de ser la cena de un depredador. ¿Y quién maneja todo esto? El eje HPA. Imagínense que nuestro cerebro tiene instalada una alarma de caza, pero hipersensible. El hipotálamo es el sensor de movimiento, la pituitaria es el panel de control y las glándulas adrenales, bueno, esas son las sirenas sonando a todo volumen. Allá afuera en la naturaleza, esto es una maravilla. Pero, seamos honestos, en la locura de las ciudades de hoy, esta alarma se la pasa sonando por amenazas diarias que no nos van a matar, pero nuestro cuerpo reacciona como si estuviéramos en peligro de muerte. Piénsenlo así en la vida real. Paso 1. Nos quedamos atorados en un embotellamiento de tráfico infernal. No nos vamos a morir, claro, pero hay muchísima frustración. Paso 2. Nuestro cerebro percibe eso como un peligro inminente y ¡boom! Prende el eje HPA de forma automática. Paso 3. Nos inundamos de cortisol y adrenalina en la sangre. Y escuchen esto porque es una locura. El cuerpo inyecta exactamente la misma cantidad de hormonas del estrés por estar atrapado en el tráfico que si estuviéramos corriendo por nuestra vida en la selva. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la biología cambia drásticamente en cuestión de segundos, preparándonos para pelear o salir corriendo. Ahora, cuando esa alarma de tráfico o de correos del trabajo suena todos los benditos días, caemos en lo que llamamos estrés crónico. Y los daños físicos son muy severos. No solo baja las defensas y sube el riesgo de problemas cardiovasculares, sino que hace algo todavía más peligroso en nuestra cabeza. Altera la neuroplasticidad del córtex prefrontal. A ver, en términos sencillos, esta área es el freno de mano del cerebro. Es la que nos hace tomar decisiones lógicas y controlar los impulsos. Entonces, si el estrés crónico rompe los frenos, detener una reacción agresiva se vuelve biológicamente muchísimo más difícil. Y de hecho, esta conexión biológica está comprobadísima. Expertos en neurociencia del comportamiento, como el renombrado Robert Sapolsky, han demostrado que los niveles altísimos de cortisol en el cerebro tienen una correlación directa con un aumento en el comportamiento agresivo. Para ponerlo en perspectiva, la agresividad en sus primeras etapas muchas veces no es un fallo moral, sino que la persona está literalmente saturado de químicos. Muy bien, pasemos a la sección 2. El ego y la frustración, o cómo añadirle más leña al fuego. Y aquí es donde damos un giro y pasamos de la biología pura a la psicología profunda. ¿Qué pasa por la mente cuando el cuerpo está nadando en estrés y, para colmo, no existen las herramientas emocionales para manejar esa inmensa frustración? Bueno, la mente trata de protegerse, y esto lo ilustra a la perfección el concepto del ego como una coraza. Solemos pensar que un ego gigante es sinónimo de alguien súper seguro de sí mismo, ¿no? Pues en realidad es todo lo contrario. Esa armadura tan pesada es solo una máscara para esconder una autoestima extremadamente frágil. Bajo mucho estrés, quien lleva esta armadura siente que todo el mundo lo está atacando, desconectándose de la realidad y viendo amenazas donde simplemente no las hay. Fíjense en esto. Si comparamos cómo procesamos todo, hay dos caminos muy diferentes. Del lado izquierdo, tenemos una respuesta sana ante la frustración. La persona asume la responsabilidad de su mundo interno y procesa cosas tan incómodas como la vergüenza o el miedo. Pero del lado derecho tenemos al ego defensivo. Instituciones como la Asociación Americana de Psicología señalan que cuando alguien no puede procesar esa vergüenza, el malestar es tan insoportable que proyecta toda su ira hacia afuera. O sea, la culpa siempre la tiene el otro. Cero. Cero es exactamente la cantidad de responsabilidad que asume un ego frágil sobre su propio estado emocional. Al negarse rotundamente a hacerse cargo de su mundo interno, adivinen qué, invariablemente alguien más tiene que convertirse en el culpable. Esta desconexión absoluta de la realidad es la narrativa perfecta que el ego necesita inventarse para justificar cualquier tipo de agresión que esté a punto de cometer.
Y eso nos lleva a la sección 3, el secuestro amigdalino, el incendio forestal de la violencia. Esa falta de responsabilidad nos empuja a la fase más crítica. Ya vimos cómo el estrés crónico llenó todo de combustible biológico y cómo el ego defensivo añadió la leña de la baja autoestima. Ahora es cuando todo explota. Pero ojo, la violencia física casi nunca ocurre en el vacío. Sigue sus pasos. Todo arranca con el paso 1, la agresión verbal que funciona como una olla de presión soltando vapor. Pero si eso no alcanza, la mente avanza a algo mucho más oscuro en el paso 2, la deshumanización. Para que alguien cruce la línea al paso 3, que es el acto violento, primero tiene que haber despojado a su víctima de toda humanidad dentro de su propia mente. Es un requisito psicológico indispensable para sentir que hacerle daño es aceptable. Y cuando finalmente se cruza esa línea, ocurre este fenómeno devastador. En el secuestro amigdalino, olvídense de la lógica, simplemente desaparece. Nuestro cerebro más primitivo, la amígdala, toma el control absoluto y deja el córtex prefrontal totalmente anulado. En este estado, la violencia no es una estrategia fría y calculada, para nada. Es el intento desesperado y fallido de un ego aterrorizado tratando de recuperar el control sobre sí mismo que ya perdió por completo. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Esto no solo pasa a puerta cerrada. Si ampliamos la perspectiva, la Organización Mundial de la Salud nos advierte que la violencia sistémica de nuestras sociedades modernas está profundamente arraigada justo aquí, en una falta generalizada de gestión de la salud mental. Esos cortocircuitos biológicos y psicológicos, cuando se multiplican por millones de personas estresadas, se convierten en la enorme violencia social que vemos en los titulares todos los días. Bien, respiremos profundo un momento. Pasemos a la sección 4, prevención y regulación emocional, el agua para apagar este fuego. Afortunadamente, este no es el final de la historia. La violencia es absolutamente prevenible a través de la alfabetización emocional, y el primer gran paso es dejar de ver la terapia como una debilidad. La terapia es un espejo. Entrar en un proceso terapéutico ofrece un espacio seguro donde podemos ir quitándonos esa pesada armadura del ego. Nos permite desmantelar nuestras defensas y construir una autoestima sana y real, una que se basa en el autoconocimiento y no en andar buscando desesperadamente aplausos o dominar a los demás. Entonces, el punto crucial aquí es pasar a la acción. Tenemos herramientas súper prácticas a nuestra disposición. Cosas como la terapia cognitivo-conductual y las terapias humanistas son increíbles para reescribir ese guión defensivo del ego. Además, necesitamos herramientas para calmar el sistema nervioso, como el mindfulness y el ejercicio físico. Y ojo, no son solo pasatiempos. Hacer respiraciones profundas estimula el nervio vago, lo que literalmente le dice al cerebro que apague la alarma, reduciendo el cortisol en la sangre y calmando biológicamente esa tensión interna constante. De hecho, si comparamos directamente un cerebro reactivo con uno regulado, la transformación es increíble. En un cerebro estresado, el cortisol está por las nubes. Nuestro estilo es reaccionar a todo lo que se mueva y vivimos al borde de un secuestro amigdalino. Pero con las herramientas adecuadas, pasamos al cerebro regulado. El cortisol baja, desarrollamos esa capacidad mágica de hacer una pausa y responder de manera consciente. Y fomentamos un estado de neuroplasticidad sana. Literalmente, recableamos nuestra propia biología para vivir en paz. Lo cual nos deja con una reflexión final muy poderosa. Vivimos corriendo, y el tráfico, las presiones y todo ese ruido externo van a seguir ahí. Es un hecho que no podemos controlar un mundo caótico, ni podemos apagar todos los factores de estrés de afuera. Pero la responsabilidad recae 100% en el interior. Al entender nuestra biología y desarmar nuestras defensas psicológicas, recuperamos nuestro poder. Así que la verdadera pregunta es, sabiendo todo esto, ¿cómo elegiremos entrenar nuestra mente para responder ante el mundo a partir de mañana? Bueno, con eso cerramos. Gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.